Bien, Pedro, continuamos con el tema del verbo. Anteriormente ya habíamos hablado de lo que es el modo indicativo en pasado. Ahora vamos a ver el modo indicativo futuro. Nuestro primer grupo ya sabemos que está identificado por la terminación AR en infinitivo. Ahora lo vamos a conjugar en futuro del indicativo usando los pronombres personales. Recuerden que los verbos que estamos estudiando hasta ahora son verbos regulares, por lo cual él mantiene su base. La base es hasta la letra I. Allí él cambia su desinencia para conjugarse en futuro. Recuerde que los hechos reales en futuro son los que van a suceder de este momento en adelante. Comencemos. Primera persona singular. Yo estudiaré. Segunda persona singular. Tú estudiarás. Él, tercera persona singular masculino, estudiará. Tercera persona singular femenino, ella estudiará. Primera persona plural masculino, nosotros estudiaremos. Primera persona plural femenino, nosotras estudiaremos. Segunda persona plural, ustedes estudiarán. Tercera persona plural masculina, ellos estudiarán. Y tercera persona plural femenina, ellas estudiarán. Acá vemos que la conjugación del verbo estudiar en futuro corresponde a estas desinencias, que están ligadas directamente al uso de los pronombres personales. Acá tenemos el segundo grupo con la terminación er. Vamos a hacer la conjugación modo indicativo futuro. Usamos los pronombres personales para realizar dicha conjugación. Corresponde a yo leeré. En este caso, el verbo mantiene su raíz. Tú leerás. Él leerá. Ella leerá. Nosotros leeremos. Nosotras leeremos. Ustedes leerán. Ellos leerán. Ellas leerán. Y luego tenemos las conjugaciones del tercer grupo con la terminación ir. Como hemos venido trabajando, tenemos acá el infinitivo escribir. Acá tenemos la raíz identificada con el color verde y la desinencia identificada con el color azul. Usamos los pronombres personales y realizamos la concordancia o la conjugación de los verbos. Yo escribiré. Tú escribirás. Él escribirá. Ella escribirá. Nosotros escribiremos. Nosotras escribiremos. Ustedes escribirán. Ellos escribirán. Ellas escribirán. Nótese que acá la raíz se conserva, solo lo que cambia es la desinencia. Esta desinencia nos indica que el tiempo es futuro. Ahora bien, Piero, acá tenemos ya la conjugación del verbo en futuro. Realicemos el análisis de algunas oraciones, incluyendo todos los elementos que hasta ahora hemos visto. Tenemos la primera oración. Rosario trabaja en un restaurante. Acá vamos a identificar primero el verbo. Trabaja, de trabajar. Fíjese que la raíz es hasta la J y su desinencia es ar. Acá tenemos la raíz identificada con el color verde y ar lo tenemos identificado con color azul, como lo hemos venido trabajando. Ya identificado cuál es el verbo, recuerde que el verbo es la acción de la oración, tenemos que identificar cuáles son los dos elementos de la oración. Sabemos que sujeto sería Rosario, que es la persona quien realiza la acción, que es trabaja. Y el predicado, pues obviamente sabemos que está después del sujeto, que es trabaja en un restaurante. Luego de tener estos elementos identificados, vamos a ubicar cuál es el núcleo del sujeto. Y tenemos al mismo tiempo lo que es la sustitución. Acá tenemos ella como pronombre personal, tercera persona singular. Esto lo hacemos para ver también la concordancia que tiene con respecto al verbo. Luego que realicemos la sustitución, vemos cuál es el núcleo del sujeto. Fíjese que el sujeto es Rosario, un nombre propio femenino. Por lo tanto, ella pasa a ser sujeto de la oración
y tiene en el mismo nombre el núcleo del sujeto. Ahora vamos a identificar los dos elementos del predicado. Sabemos que es el verbo y el complemento. Repito, el verbo es la acción de la oración. Viene del verbo infinitivo trabajar. Acá tenemos ya el verbo conjugado que corresponde a la tercera persona singular por su terminación. Fíjese que tercera persona singular del sujeto corresponde a la tercera persona singular del verbo. Y aunado a eso tenemos que el verbo es el núcleo del predicado. Esto es el análisis completo que usted debe hacerle a una oración cada vez que la vaya a estudiar. Veamos un segundo ejemplo. La oración es: Piero y su papá bebieron jugo de fresa. Ubiquemos cuál es el verbo. Tenemos que el verbo es vieron, del verbo beber en infinitivo. Su raíz está identificada de color verde y la desinencia está identificada de color azul. Ya identificado el verbo, ahora vamos a identificar cuáles son los dos elementos de la oración. Tenemos que es sujeto y predicado. Acá tenemos el sujeto identificado, Piero y su papá. Luego que identificamos el sujeto, encontramos que el predicado es lo que está después del sujeto. Bebieron jugo de fresa. Ahora vamos a hacer el análisis del sujeto. Tenemos que para sustituir Piero y su papá usamos el pronombre personal ellos, tercera persona plural. Fíjese que son dos personas de género masculino, por eso usamos ellos. Luego vamos a identificar cuál es el núcleo del sujeto. Recuerda que el núcleo del sujeto va a estar identificado por un nombre propio, que sería Piero en este caso, y papá, un nombre común. Y dentro del núcleo no vamos a incluir a su porque es un adjetivo posesivo, ni a y, ya que es una conjunción. Por lo tanto, acá identificamos a Piero y a papá subrayados para identificar al núcleo del sujeto. Luego de realizar este análisis, vamos a analizar cuáles son los dos elementos que corresponden al predicado. Tenemos que el predicado es el verbo bebieron de beber. Acá la concordancia debe ser con el sujeto. Fíjese que bebieron, de acuerdo a la terminación ieron, corresponde a la tercera persona plural. Y de este modo concuerda con el sujeto, tercera persona plural. Acá el verbo bebieron está en pasado. Si usted hace memoria de la conjugación de los verbos, hieron corresponde al modo indicativo pasado. Y aunado a eso tenemos que el verbo es el núcleo del predicado en esta oración y jugo de fresa es el complemento de la oración. Veamos un ejemplo más. El perro vive en una casa de madera. El verbo es vivir, de la tercera conjugación, tercer grupo, con la desinencia ir. Su raíz está identificada con el color verde, ir está identificado con el color azul, como lo hemos venido trabajando. Veamos cuáles son los dos elementos de la oración. Sujeto y predicado. Fíjese que el perro forma parte del sujeto de la oración. Vive en una casa de madera es el predicado. Aun cuando aquí hablamos de un animal, el perro, este es considerado un sujeto, por lo cual podemos sustituirlo por un pronombre personal. El, que debe estar tildado, debe estar acentuado. Y de esta manera corresponde a la tercera persona singular. Ahora bien, el núcleo del sujeto lo vamos a identificar con un nombre común, que es perro. El, en este caso, es el artículo. Todo artículo siempre va a ir antes del sustantivo. Y aquí vemos la diferencia. El sin tilde como artículo acompañando al sustantivo, es decir, al núcleo, y el como pronombre personal está tildado, está acentuado. Esta es la diferencia entre el artículo y el pronombre personal el. Dicho esto, vamos a identificar los dos elementos que componen el predicado.
tenemos que el verbo es vive, de vivir. Corresponde a la tercera persona singular. Esto lo indica la desinencia terminada en e, en presente del indicativo. Y a su vez sabemos que el verbo vive es el núcleo del predicado. En una casa de madera es el complemento de la oración. De esta manera concluimos este video, Piero. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para así trabajar con esta información.